¿Sabías que el 30% de los usuarios de Windows utilizan Windows 11 y que en octubre del 2025 Windows 10 dejará de recibir actualizaciones, por lo cual es necesario migrar a Windows 11? Muchas veces hay equipos que no pueden actualizarse de manera automática y uno no sabe por qué. Hoy te traigo un programita llamado Why Not Windows 11 que te va a indicar las razones por la cual tu equipo no puede actualizarse a Windows 11 porque no cumple las características que este sistema necesita. Te muestro cómo. Lo que debes hacer es acceder a esta dirección en GitHub, donde accederás al programa Why Not Windows 11. Te diriges hasta esta parte donde dice Release, haces un clic. Aquí están todas las especificaciones del programa, lo que hace. Bajas hasta las versiones. Puedes descargar la versión en exe o la versión comprimida. Puedes hacerlo más rápido aquí. Haces un clic. Vas a ver que se bajó de manera muy rápida porque es un archivo muy pequeñito que no necesita instalación. Deseas, accedes a la carpeta de descarga. Haces un doble clic y automáticamente el programa va a ejecutarse. Donde vas a ver cuáles son las partes de tu computadora que sí están aptas para actualizar a Windows 11 y aquellas que no. En este botón te dice la razón. En mi caso es alguna configuración en mi BIOS de mi mainboard, así que voy a tener que ir a chequear de qué trata esta opción de la versión TPM y tratar de ver si puedo activarla para que haya una actualización sin problema en mi máquina. Solo quería mostrarles que ya accedí a mi mainboard, hice el cambio en el BIOS y pues acabo de volver a correr el programa. Acabo nuevamente de entrar a la opción de actualización. Ahora el propio Windows me dice que ya la computadora está lista para actualizar a Windows 11. Y pues Why Not Windows 11 me dice pues que ahora sí todo mi computador cumple las características necesarias para hacer la actualización. Ok, así que la próxima vez que quieras actualizar tu máquina o quieras saber por qué tu máquina no se está actualizando de manera automática, utiliza este programa, revisa si sabes lo que puedes o lo que necesitas hacer, haz los cambios, o si no, habla con un técnico que te pueda ayudar en la tarea de modificar o preparar tu computador para la actualización. Y si deseas, pues puedes contactarnos, que con gusto te ayudamos. Gracias por ver el video, gracias por estar aquí. Si te gustó el video, déjame un like, síguenos, que estamos publicando de manera constante videos en el canal. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.